¿Cómo estamos en este día? Soy su amigo Hugo Flores en su canal que se llama Estamos Aquí. Y ahora que buscando soluciones a los problemas de hoy y llegar a la raíz de los problemas. Esperemos que este canal ayude a resolver problemas con soluciones desde la perspectiva cristiana, no con religión o mitos, sino con la verdad que encontramos en la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Él, inspirada por el Espíritu Santo. Espero que se puedan suscribir a este canal. Hagan clic allí, además haga like, pásele este canal a quien pueda, distribúyalo y además haga sus comentarios para que de esa manera nosotros podamos saber cuáles son algunos de los temas que quieren de que hablemos. Hoy tenemos un tema similar a lo que hicimos la vez pasada, pero esta vez pensando de quién te tiene amarrado, quién te tiene cautivo. Si sabes de alguien o a ti mismo, ¿qué o quién te tiene cautivo, prisionero, encadenado, encarcelado en las tinieblas? Estos son parte de lo que está pasando el día de hoy. Las razones de la injusticia, la amenaza, la corrupción, el engaño y la decepción. Recuerde algo muy importante, hay que encontrar la solución buscando la raíz de estos problemas, porque si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo, seguiremos recibiendo lo mismo que estamos recibiendo. Tienes que cambiar. Tenemos que cambiar para resolver nuestros problemas. Tenemos que estudiar y ver, meditar. Albert Einstein dijo esto: la definición de insanidad es seguir haciendo lo mismo continuamente y esperar diferentes resultados. Vamos a pensar, vamos a primeramente en estos comentarios, les quiero yo decir que todo lo que yo digo lo hago de mí mismo y no soy profesional. Mis acciones y lo que yo diga aquí son simplemente mis opiniones, no son cosas que yo les digo que lo tengan que hacer de una forma profesional. Simplemente les doy mi opinión de cómo yo he resuelto uno de estos problemas en mi vida, lo que ha resultado en mi vida, y tal vez esto les pueda ayudar, pero hagan ustedes también su investigación. Entonces, ¿qué o quién te tiene cautivo, prisionero? Y hay ciertas maneras en las que podemos ver en qué forma, en qué parte, en una forma emocional, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. ¿Cómo te tiene alguien prisionero o algo prisionero? ¿Qué o quién te tiene prisionero, te tiene cautivo? Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, ¿verdad? Hay otras cosas que también pueden tenerte prisionero, que puede ser el gobierno, puede ser la familia, la cultura, la religión incluso. Pero eso va a ser para la siguiente vez. Por el momento, nosotros nos vamos a concentrar ahorita en ciertas cosas. Lo emocional, lo físico, lo psicológico y lo espiritual.
Recuerda que estos son unos términos diferentes que se tienen que estudiar. No todo es lo mismo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu problema? ¿De dónde vienen tus problemas? ¿En quién y cómo o qué te tiene cautivo? Y la primera que tenemos es la emocional. ¿Cuáles son las emociones que te tienen cautivo? ¿Cuáles son las emociones que te tienen cautivo? Emociones negativas, como por ejemplo el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, el rechazo o la vergüenza. Nuevamente, estas emociones negativas que tal vez te tengan prisionero, que son como el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, el rechazo o la vergüenza. Esas son unas partes que tienes tú que estudiar y ver qué es lo que te tiene prisionero. Miedo, ansiedad, la ira, tristeza, el rechazo o la vergüenza. Y luego pasamos a las cosas físicas. Si algo te tiene cautivo físicamente, la privación de libertad es la forma física. Estar confinado, encarcelado, prisionero o atado físicamente. Pero recuerda algo que te voy a decir. Que aunque estés prisionero en esa forma física, nadie te puede parar. Nadie te puede tener prisionero mentalmente, emocionalmente, si tú no quieres. Ellos te pueden amarrar, te pueden tener atado en un cuarto, en la cárcel, en algún lugar, prisionero. Pero en tu corazón, en tu mente y tu espíritu no lo pueden tener prisionero, especialmente en tu espíritu. Otro punto es el psicológicamente. ¿Quién te tiene prisionero psicológicamente? La mente. Hay un manual que se llama el Manual de Salud y Envejecimiento. Y eso es algo que nos dice que puede pasar. El síndrome de cautiverio. El síndrome de cautiverio consiste en una parálisis prácticamente total. La conciencia y la función mental no están afectadas. La persona afectada no puede hacer expresiones faciales, moverse, hablar o comunicarse por sí mismo, pero puede mover los ojos hacia arriba y hacia abajo y parpadear. Este es un síndrome que se llama de cautiverio. ¿Conoces a alguien? ¿O tú mismo? Ese es el ejemplo número uno. El ejemplo número dos, la inmovilidad cognitiva. La inmovilidad cognitiva empuja a tu mente a recrear continuamente eventos pasados, incluso mientras intentas vivir en el presente. Puede dificultar la adaptación a los cambios en tu vida. Si algún trauma que ha pasado en tu vida, incluso de la niñez o ya de adulto, ¿tendrás esto? ¿Te pasará esto? ¿Estás impresionado? ¿Estás cautivo en la inmovilidad cognitiva que empuja a tu mente a recrear constantemente
eventos pasados. Incluso mientras intentas vivir en el presente, esto te puede afectar. No puedes salir de ahí. Estás cautivo, en prisión, en esos momentos que te pasaron, en esos traumas que tal vez tengas desde la niñez o algo que te pasó después. Y ese trauma lo tienes. Entonces hay que ponerse a pensar, pónganse a pensar. Y entonces llegamos ahora, para nosotros que somos cristianos, estar cautivos espiritualmente. Esta es una de las más importantes para nosotros que somos cristianos y nos basamos en la vida, en nuestra vida en Cristo, en su palabra. La palabra de Dios es como nosotros lo podemos resolver, ver espiritualmente. ¿Cuál es el problema que tenemos? Porque puede haber problemas espirituales. ¿Quién te tiene cautivo? ¿Alguien? Tal vez un mito, una religión. Alguien que ha hablado y te tiene con miedo, te tiene prisionero, por lo que tal vez te haya predicado, tal vez te haya dicho algo que te tiene con mucho miedo. Pero nosotros debemos de verlo así, de esta manera. En el libro de los Proverbios, si quieres buscar en tu Biblia, el libro de los Proverbios, el capítulo 5, el verso 22 y 23 nos dice esto. Proverbios 5, 22 y 23. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción, y por su mucha necedad perecerá. Entonces, ¿qué nos dice? De sus propios pecados, iniquidades, hechos malos, será preso el impío, el pecador, la persona mala. Son presos con sus pecados. Y en los lazos de su pecado quedará atrapado. A veces cuando tienes un pecado y lo cargas, no puedes ni hablar, no puedes tener opiniones, no puedes decir nada porque estás emprisionado, estás en prisión en tu pensamiento, la convicción, y no sabes ni qué hacer, porque te sientes sin fuerza, porque te sientes lleno de pecado, estás en la oscuridad. Pero recuerda algo, que Dios es fiel. Y la palabra de Dios dice que si tú te arrepientes de tus pecados y pides perdón y cambias, Dios es fiel y justo de perdonarte de todos tus pecados. Ya no estés prisionero, sal de ahí, acércate al Señor con humildad y entonces confesa tus pecados, arrepiéntate. El arrepentimiento quiere decir no volverlo a hacer. Un cambio rotundo. Otra parte de la Biblia que nos dice ahora en el libro de los Colosenses, esta escritura, en el capítulo 2, versículo 8. Si lo quieres buscar en tu Biblia, el libro de Colosenses 2, versículo 8 nos dice esto. Estas son cosas religiosas también. Dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios, las normas elementales del mundo y no según Cristo.
Hay personas que te van a hablar según en su forma, según su entendimiento, malentienden la palabra de Dios y la aplican y lo hacen. Tienen una agenda de tener más miembros, de tratar de mantenerlos presos para que no se vayan a otro lugar. Entonces dice así, fíjate bien conmigo, miren que nadie los haga cautivos, presos, por medio de sus filosofías, las filosofías que el hombre tiene, incluso los que se dicen religiosos, y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. A veces esas tradiciones de hacer algo, unos dicen, levanta una mano, levanta las dos, etcétera, etcétera. Mantienen a la gente prisionera con esas tradiciones. Y dice entonces que esas tradiciones son de los hombres, conforme a los principios, las normas elementales del mundo y no según Cristo. Hoy sabemos nosotros que hay personas hay incluso predicadores que se dicen predicadores, que se dicen que son líderes de la iglesia o de algún culto, ¿verdad? Que piensan que lo saben todo, pero no han puesto un ojo en la palabra de Dios. Y muchos que han ido a ver la palabra de Dios lo hacen con un mal entendimiento. Lo leen, pero no lo razonan. Y si lo razonan, no lo comprenden. Y luego se ponen a enseñar cosas que no saben. Lo enseñan a su manera. Le aplican, le adhieren a la palabra de Dios. Y la gente se confunde, se van con ellos y ellos también ahí se pierden. Hay muchas personas que se han perdido con estos predicadores. Tengan cuidado. Y la palabra nos dice que nosotros chequemos esos espíritus. No solamente lo que yo te digo, lo que te diga nadie más. Aunque yo sea pastor, te diré que soy humano. Y a veces también se me sale, como se dice vulgarmente, la pata y caigo, ¿verdad? Entonces no pienses que lo que todo te diga la gente, no, tú ve a ti mismo, ve y estudia la palabra de Dios. Búscala, escudriñala, medítala. Pídele a Dios que te ayude en su espíritu a comprender de sí mismo, de Dios. Recuerda una cosa que te voy a decir. La palabra de Dios explica la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú estás leyendo el Nuevo Testamento, ve al Viejo Testamento y te confirmará. Y verás que del Viejo Testamento viene al Nuevo Testamento y se verá que esas profecías, esas enseñanzas vienen de ahí, vienen de Dios. Y ahí es donde tú puedes ver quién tiene razón. No te dejes llevar por el que se dice predicador, porque se vista muy bien o hable muy bonito. O hable que se siente como con mucho conocimiento. Y tal vez te sientes que ellos hablan con mucho conocimiento porque tú no tienes conocimiento. No te has puesto a estudiar la palabra de Dios. Es importante. Es importante que tú conozcas a tu Dios, a tu Salvador, a tu Espíritu. No te dejes llevar por esas tradiciones del mundo. Pero hay una cosa muy importante. Si estás prisionero y estás cautivo de alguien. Y esto nos dice la palabra de Dios. Nos dice esto en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, el capítulo 4. Lucas, capítulo 4, nos dice esto. Fíjense bien. Lean conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando de Jesús. Por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres espiritualmente. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Libertad
a los cautivos y dar vista a los ciegos. Personas que no pueden ver ni la hora. No pueden comprender la palabra de Dios. Él te lo va a dar. A poner en libertad a los oprimidos. Si estás oprimido, cautivo, encarcelado, Él te puede liberar. A pregonar el año del favor del Señor. Él va a tener favor contigo. Te la voy a leer nuevamente en corridito, ¿ok? Lucas 4, empezando en el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Amén. Entonces, ojalá que esto pueda ayudar un poquito. Tú empieza a buscar. No te quedes sentado esperando. No pienses que te va a llegar todo de repente. Tú tienes que buscar, meditar, saber, estudiarte a ti mismo. No seas vanidoso. No seas vanidoso. A veces eso es lo que pasa, que hay mucho orgullo y vanidad, y a veces ese orgullo y esa vanidad te tiene prisionero. No quieres ayuda, porque tú piensas que tú lo puedes todo, y no lo puedes todo. Busca a alguien que te ayude, a un buen pastor que sabe la palabra de Dios. No el que anda con anillos y tacuches y habla muy bonito y a mucho grito. No, tú búscalo en la palabra de Dios. Busca a un humilde pastor. Busca a un humilde hermano que sepa, que conozca la palabra de Dios, que ha estudiado. Acércate con él y estudia, pregunta, medita y encuentra. ¿Cuál es la raíz de tu problema? ¿De dónde viene? Bueno, esperemos que te haya un poquito hecho a que medites y te preguntes y que hagas un movimiento. No estés estancado. Tienes que salir. Tienes que prosperar emocionalmente, físicamente, psicológicamente. No te dejes agobiar de nadie. Siempre acércate a Dios. Él te ha dado la libertad. El que cree en Cristo ha sido liberado. Recuerda lo que te digo. Ojalá que nos podamos ver la siguiente. Mis amigos, los espero ver en la siguiente. No se les olvide, haga clic, ¿verdad? Póngale like y luego mande. Si les gustó y si les gusta este episodio y este canal, mándelo. Y además de esto, hagan comentarios, suscríbase. Y haga sus comentarios para que podamos seguir platicando. Entonces, mis hermanos, mis amigos, por aquí los vemos la siguiente en su canal que se llama Estamos Aquí. Y ahora que los veo en la siguiente, que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones de Dios.